Muy buenas noches, queridos participantes de este diplomado de animación bíblica pastoral. Vamos a tocar el tema de la hermenéutica bíblica, un tema bastante amplio, pero vamos a intentar centrarnos en las herramientas que tenemos que nos ayuden a leer con cierta holgura y con cierta presencia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, la hermenéutica bíblica es un arte, o por lo menos así lo vamos a concebir nosotros, como un arte, y tenemos que intentar en este módulo dar las herramientas necesarias para poder desarrollar este arte en el que nos vamos a especializar. Por eso la hermenéutica entendida como un arte, para nosotros, necesita un paradigma al cual tiene que aferrarse. Para nosotros es el mismo Jesús, el hermeneuta y, por mismo tiempo, clave hermenéutica. Él es la palabra hecha carne. Él es el hermeneuta de las Escrituras, como la imagen que estamos viendo en esta presentación de los discípulos de Emaús. Él es el hermeneuta y Él nos guiará por este camino de la especialización en el arte de la hermenéutica. Lo que queremos dar a entender cuando iniciamos citando el pasaje del Evangelio de Lucas de los discípulos de Emaús como paradigma de lo que tiene que ser el arte de la hermenéutica. Muchas veces nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, nuestros prejuicios y muchas veces pues lo que sabemos o lo que no sabemos nos llevan a acercarnos con ciertos prejuicios y con ciertos parámetros a la Escritura, y es cuando escuchamos estas palabras de Jesús: qué necios y torpes son para entender, lentos para entender lo que la Escritura decía de mí. Entonces, al acercarnos, nos vamos a dejar guiar de la mano de este Jesús, que es el hermeneuta y es al mismo tiempo clave de nuestra hermenéutica. A partir de esta base que dejamos sentada, vamos a generar, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, un dinamismo de salir y dejarse encontrar. Jesús, en este camino, a lo largo de este módulo, saldrá a nuestro encuentro para explicarnos y darnos las llaves necesarias para poder acercarnos a la palabra de Dios. Será un dinamismo, paso, encuentro, acompañamiento, que iluminará todo nuestro trabajo hermenéutico. Ahora, en lo que vayamos haciendo, en las pautas y en las herramientas que vayamos proponiendo, y después, cuando ya cada uno de ustedes se acerque a la palabra de Dios en sus comunidades y cuando intenten ayudar a otros a acercarse a la palabra de Dios. El camino del arte de la hermenéutica es, como en este pasaje de los discípulos de Emaús, un acercarse y caminar juntos. Hermeneuta, palabra de Dios o la Escritura, la tradición y el magisterio. Un acercarse que rompe el silencio de la desesperanza en la que muchas veces caminamos. Quien se acerca, la palabra, Jesús mismo, palabra encarnada, es capaz de hacernos tomar conciencia, preocupándose de la situación real de los que caminamos nuestra propia vida. Llegados a este punto, la palabra que acompaña, ilumina la realidad de nuestra vida con su palabra escrita, dando un nuevo ardor a nuestro corazón, capaz de transformar nuestra desesperanza en una nueva esperanza que lleva a un anuncio gozoso de haber encontrado una esperanza liberadora que transforma nuestra situación y al mismo tiempo transforma la situación de todos los que están a nuestro alrededor. En definitiva,
La hermenéutica no busca solo quedarse en una especialización detallada del estudio de la palabra de Dios. Lo que busca es un envío misionero de aquel que ha entendido su misión dentro de este gran cuerpo que es la Iglesia, enviado por el mismo Jesús, que es el intérprete por excelencia de la palabra de Dios. Vamos a comenzar y continuar nuestra explicación citando la Dei Verbum, documento que habla justamente de la palabra de Dios, que nos ayudará a centrarnos en lo que tiene que ser el trabajo de la hermenéutica o de alguien que quiere interpretar la palabra de Dios cuando comienza sus primeros pasos en este arte de interpretar la palabra de Dios. Y les voy a leer el número 12 de la Dei Verbum. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y plugo a Dios manifestar con palabras de ellos. Para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que entender los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético y en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de las personas. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exegetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Y si ustedes se han dado cuenta, en esta presentación he puesto en negrita las palabras que considero importantes considerar a lo largo de nuestro módulo de hermenéutica bíblica. La primera palabra subrayada es el intérprete, el hermeneuta o aquel que quiere cultivar el arte de la hermenéutica. Por tanto, el hermeneuta de la palabra de Dios de la Sagrada Escritura debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y lo que quiso Dios manifestar en aquellas palabras que ellos escribieron. Eso es el enunciado principal. Para poder realizar esta investigación y este trabajo, hay ciencias auxiliares que nos ayudan. Y antes de las ciencias auxiliares están los géneros literarios. Por tanto, hay que considerar el texto que leemos a qué género pertenece: histórico, profético, poético o cualquier otro de los géneros del Antiguo o del Nuevo Testamento. No menos importante es la situación, el contexto, según el tiempo, la cultura de la época. No es lo mismo decir un enunciado hace 2000 años que decirlo ahora. Y ahí será el trabajo
delicado del hermeneuta de interpretar y actualizar la palabra de Dios. Hay que atender también cuidadosamente, dice el texto de la Dei Verbum, a las formas nativas, a las formas con las que se hablaba, se pensaba, se escribía en la época en que el hagiógrafo escribe el texto sagrado. Estas cosas son importantes porque nos ayudarán a entender y a actualizar el texto en una situación social, cultural, religiosa, política en la que estamos viviendo. La palabra de Dios, no olvidemos, es palabra viva y eficaz. Y por ser palabra viva y eficaz, tiene que iluminar, como iluminó en el momento en el que se escribió, la situación social, cultural, política, religiosa de un pueblo, de una comunidad. Porque Dios quiere hablar a su pueblo. Dios habla a su comunidad. Y en ese sentido el hermeneuta tiene que ser el artista que ayude al pueblo a interpretar lo que Dios le está diciendo a su pueblo para poder caminar y agradarle mientras camina a Él, porque es Él el que se está comunicando con su pueblo. Listo. Continuamos. Y ahora les quiero presentar un poco el esquema de nuestro trabajo de todo el módulo. Ustedes tendrán en sus manos este módulo, ¿no? Y verán el aparato crítico o las citas al pie de página están tomadas de autores, pues, ciertamente clásicos en la hermenéutica bíblica, y al final hay un pequeño apartado que habla un poco de un acercamiento más particular y cercano a nosotros, que es la hermenéutica bíblica latinoamericana. Es un arte que comenzó hace no muchos años y en el que poco a poco se va introduciendo con más énfasis, que sobre todo en el acompañamiento, en este sentido de animación bíblica de la pastoral de las comunidades eclesiales de base, que son comunidades vivas que quieren escuchar lo que Dios quiere y lo que Dios les dice y lo que Dios les pide en su caminar a lo largo de la historia. Es importante dejar bien claro que Dios nos habla en una historia, no en una historia hipotética o supuesta, sino en esa historia en la que nosotros estamos caminando. Esa es la historia que Dios quiere compartir con nosotros. Por eso, el punto 1 y 2, la terminología clásica más o menos me imagino que tienen alguna noción, y creo que es importante considerar sobre todo las orientaciones que acabamos de hacer en la Dei Verbum número 12, que son como herramientas que irán y alumbrarán a lo largo de todo nuestro módulo cómo tenemos que realizar nuestro trabajo hermenéutico. En el punto 4 daremos algunos principios para la hermenéutica bíblica católica. Ciertamente son algunos principios que a mi criterio nos ayudan a realizar una hermenéutica bíblica con este adjetivo de católica, ¿no? Porque también hay la hermenéutica bíblica protestante, luterana, anglicana, y bueno, nosotros vamos a hacer una hermenéutica bíblica católica y vamos a fundamentarnos en eso que hemos dicho al inicio, en la palabra de Dios, lo que Dios sale a nuestro encuentro, el magisterio, la tradición y la analogía de la fe. Son las herramientas que van a iluminar desde ese punto que hemos leído en la Dei Verbum 2. Entonces, estos principios nos ayudarán un poco, son 9, nos ayudarán un poco a organizar nuestra lectura y nuestro acercamiento de la palabra de Dios, considerando la historia de la Iglesia, la historia del magisterio, la tradición viva de la Iglesia, cómo se interpretaba, cómo se interpretó, cuáles son los parámetros de esa interpretación que nos ayudan y nos orientan hasta el día de hoy. Después vamos a dar algunos principios, ¿no? Algunos principios que nos ayudarán a actualizar. Hemos dicho, la hermenéutica, simplemente por ser hermenéutica y por acercarse a la palabra de Dios para estudiar la semiótica o la exégesis o simplemente la terminología, ciertamente es un trabajo precioso que toma su tiempo y es también un arte, pero nosotros
en cuanto a hermenéutica, en cuanto a arte de interpretar la palabra de Dios, lo que nos interesa es entender qué es lo que quiso decir Dios por medio de las palabras del autor sagrado para actualizar esa palabra de Dios al hoy de nuestra historia, al hoy de esta gran historia de la salvación, que el autor sigue siendo Dios. Dios continúa guiando la historia como el Señor de la historia, y Él nos ayudará a actualizar desde unos principios básicos, ¿no? Unos principios básicos, la palabra de Dios al hoy de nuestra historia. Esos principios, por ejemplo, hay que tener en cuenta la plenitud del sentido del texto bíblico y qué sentido otorga a cada época de la historia. No es lo mismo entender lo que Dios quiere decir en una situación de guerra, de injusticia. No es lo mismo un texto del Génesis que un texto profético. No es lo mismo un texto sapiencial que un texto poético. Entonces, ¿qué cosa me está diciendo Dios a mí cuando leo un texto en mi situación? Y eso es importante, porque la hermenéutica nos tiene que llevar hasta ahí. Después nos acercaremos a la enseñanza de la Iglesia. Y nos acercaremos considerando, otros pueden considerar, pueden, por ejemplo, tomar el Enquiridium Biblicum y hacer una enseñanza de la Iglesia en cuanto a la hermenéutica bíblica. Nosotros vamos a considerar la enseñanza de la Iglesia en los últimos documentos, que a mi criterio son estos que les menciono. El primero, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de 1993, en la que consideraremos los sentidos de la Escritura. El sentido literal, el sentido espiritual y el sentido pleno. Cada uno de estos sentidos de la Escritura en los que se habla ahí en este documento de 1993 nos ayudará a acercarnos a la palabra de Dios. Y después consideraremos esta exhortación apostólica postsinodal sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, Verbum Domini, del año 2010, que es un retomar muchos principios y fundamentos que se pusieron ya en la Dei Verbum. Un criterio fundamental de la hermenéutica bíblica tiene que ser el lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia. Y por eso es importante entender la hermenéutica en este marco que llamamos comunidad. De ahí viene, creo, el nombre de animación bíblica de la pastoral. El marco de nuestra hermenéutica es la pastoral, donde Dios habla a su pueblo. La vida de la Iglesia es la vida de la Iglesia universal, la vida de la Iglesia local y la vida de la Iglesia particular. Entonces, nosotros, en nuestro ámbito más particular de parroquia, de comunidad eclesial de base o de pequeñas comunidades a lo largo de todas nuestras comunidades parroquiales, en el río, en las comunidades nativas, en las comunidades campesinas, nos tiene que ayudar a aterrizar de alguna manera allí donde Dios se hace vivo y presente. Y es importante considerar por eso el principio de la encarnación de la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios, la palabra por excelencia con mayúsculas, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha venido a compartir nuestra historia, a caminar con nosotros nuestra historia, para que nosotros podamos sentir su cercanía. No solamente cuando se encarnó hace 2000 años, sino que ahora su presencia en la vida de la Iglesia sigue acompañando de manera distinta, pero sigue acompañando a través de su palabra, a través de la fuerza de la Eucaristía, que es donde nos habla a través de su palabra. Por eso tenemos que aterrizar, ¿no?, en la vida de la Iglesia, cada uno en el ámbito en el que se encuentra, particular, local o más comunitaria, pero ese tiene que ser nuestro punto de llegada, aterrizar en el hoy de nuestra historia. Después veremos algunos métodos
que manifiesta también el documento. Por ejemplo, el método histórico crítico no se puede descartar. Ciertamente el contexto histórico es importante para poder ver las pautas que nos ayuden no solamente a despegar en nuestro trabajo hermenéutico, sino sobre todo a aterrizar en la actualización de la palabra de Dios. Después, los métodos de análisis literario, método retórico, narrativo, semiótico. Entonces, cada texto tiene un matiz tan específico. Por ejemplo, las cartas de Pablo se estudian pues desde el análisis retórico, ¿no? Pero no descuidan el método histórico crítico, porque es importante contextualizar las cartas de Pablo y tienen más sentido. Tienen más sentido Continuamos y hemos dicho que nos vamos a centrar también escuetamente, pero vamos a intentar profundizar por lo menos en las pautas que nos ayuden a acercarnos al método histórico crítico, a los métodos de análisis literario y a los acercamientos basados en la tradición. El acercamiento canónico, el acercamiento mediante el recurso a las tradiciones judías de interpretación y a la historia de los efectos del texto. Vamos a mencionar para conocerlos, todos estos acercamientos, que nos ayuden a tener una visión amplia para después nosotros tener la posibilidad de escoger la mejor herramienta que nos ayude a acercarnos al texto que en un momento determinado podamos leer. Después el acercamiento mediante las ciencias humanas, ¿no? El acercamiento sociológico, antropológico, los acercamientos psicológicos y psicoanalíticos, con lo bueno que tienen y con el peligro que a veces pueden representar, ¿no? Igual que los acercamientos contextuales. Todo dependerá, lo que mueve es el deseo de querer escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios en su palabra que habla a su pueblo, o queremos escuchar una voz ideologizada o ideologizar la palabra de Dios. De ahí las lecturas fundamentalistas también y el peligro de las lecturas fundamentalistas. Después veremos un poco la lectura orante de la Biblia. Creo que es una herramienta necesaria para encontrarnos con ese Dios que habla en el corazón de cada persona. En ese santuario que es su propio corazón, Dios habla y es una manera bella de hace muchos siglos de escucharle a través de la lección divina. Después veremos 3 puntos sobre algunas propuestas de hermenéutica latinoamericana de la palabra de Dios. Yo he escogido estas 3, otros me pueden sugerir o pueden escoger otras formas de acercarse. La primera, la de Carlos Mester, ¿no? Las 10 características de la hermenéutica de Carlos Mester que nos ayudan a acercarnos a un contexto de comunidades eclesiales de base. Después están los aspectos de la hermenéutica de Pablo Richard, los 7 pasos de la lectura pastoral de la Biblia y una hermenéutica liberadora. Yo creo que es importante, no solamente en el contexto sociológico, sino en el contexto en el que vivimos, creo que es importante una hermenéutica liberadora. Parece mentira, estamos en la sociedad de las máximas libertades y de reivindicar todas las libertades, y todos reivindicamos nuestra libertad. Sin embargo, no nos damos cuenta que muchas veces caemos en muchas esclavitudes, en la televisión, el internet y otras cosas que van esclavizando nuestra libertad, y es importante leer la palabra de Dios a la luz de el deseo que Dios tiene de liberar al hombre de todo lo que le ata para poder elevarse lo más alto posible en su vuelo de querer llegar hasta Él. De ahí que sea importante para esta hermenéutica comunitaria liberadora tener en cuenta el contexto teológico. Al Padre, ¿no? Theos, al Padre como el artífice de la historia permanente de nuestra salvación, a través del principio cristológico. Cristo es el autor de la liberación y en Él todos hemos sido liberados para vivir en nuestra libertad, como dirá San Pablo. Para ser libres Cristo nos ha liberado.
Y una libertad que no nace simplemente del aspecto voluntarista, sino de dejarse guiar por el Espíritu Santo. De ahí que sea importante en la hermenéutica comunitaria de la liberadora, en una hermenéutica comunitaria liberadora, el aspecto trinitario, muy importante. Un aspecto trinitario que siempre, como ustedes podrán notar, la finalidad es la misión del Hijo y la misión permanente a través del Espíritu Santo. En un contexto específico, el contexto eclesial. Y el contexto eclesial para nosotros puede ser el ámbito específico de la liberación. Una comunidad parroquial, una comunidad eclesial de base, una familia, las comunidades familiares en las que se basa la parroquia, etc. Pero al fin y al cabo, una base eclesial y un contexto eclesial en el que tiene que aterrizar la hermenéutica liberadora. El efecto principal es la misión, no, la pastoral. La pastoral tiene que ser una pastoral liberadora, desde la perspectiva de la misión permanente y el compromiso sociopolítico de haber encontrado a Dios que habla en la historia. No podemos ser ajenos a la historia y a todo lo que implica vivir en la historia. Por eso es importante que en esta hermenéutica comunitaria liberadora caigamos en la cuenta del efecto que tiene la palabra de Dios como dinamismo performativo, no simplemente informativo. Muchas veces cuando vamos o escuchamos la palabra de Dios que nos habla, ni siquiera nos interpela, ni siquiera la consideramos como informativa, como puede ser un periódico. No, no tiene que ser eso. Tiene que ser un dinamismo performativo, capaz de transformar a la persona y a la historia. Por eso es importante que cuando escuchemos la palabra de Dios, discernamos qué nos quiere decir y para qué nos está diciendo eso en un momento específico de nuestra historia. Quiero terminar con leerles estos pequeños versículos del Evangelio que hemos comenzado, los discípulos de Maús. Jesús se hace el encontradizo a estos dos discípulos que vuelven desanimados de su esperanza puesta en el Mesías, en Jesús. Y se les hace el encontradizo y habla con ellos y les pregunta, ¿de qué van hablando? Como se nos hace también el encontradizo a nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en nuestros desánimos, en nuestros cansancios, en nuestras situaciones diversas. Cada uno de ustedes podrá encontrar a Dios allí, en su historia, en su camino. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y es importante, empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Una tarea específica, hermenéutica. Jesús está haciendo aquí de hermeneuta de la palabra de Dios. Y cuando les explica, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y entonces comienza la interpelación en el corazón de las personas que han escuchado la palabra de Dios. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y la consecuencia, la misión. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos no se excluyen de la misión. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ese Jesús que se hace el encontradizo a estos discípulos de Maús, también se hace el encontradizo en nuestra vida, en nuestra historia. Y me gustaría que juntos podamos coger las herramientas necesarias para que escuchemos lo que Jesús nos quiere decir cuando se hace el encontradizo. Y aún escuchando lo de insensatos y tardos de corazón para entender, después de dejarnos interpelar por su palabra,
podamos mínimamente acercarnos, o por lo menos a balbucear lo que Dios quiere decirnos, y ayudar a otros ciertamente a acercarse con cariño, con respeto y buscando esperanza a la palabra de Dios. Muchas gracias y espero que a lo largo de nuestro camino en este módulo de hermenéutica bíblica podamos ir conjuntamente profundizando nuestro amor por la palabra de Dios para que nos vaya interpelando y que todos podamos escucharle a Él en nuestra historia y escuchándole podamos construir su reino, que es en definitiva lo que Dios quiere. Muchas gracias.